imposibles de competir con Europa, totalmente imposible de competir con Europa y evidentemente muy difícil de competir con los centros privados españoles que van surgiendo al albor, evidentemente, de un vacío legal que no podemos cubrir los centros públicos. O sea, y no es que seamos malos, es que no podemos ser mejores, ese es el problema, ¿no? Y no tenemos mecanismos que podamos utilizar. Y esto nos ocurre en todo nuestro sistema. Hay paradojas que no vale la pena contar. Hay muchas que son a veces increíbles, pero que suceden y que son inevitables. ¿Alguna pregunta? ¿Quieres decir alguna cosa? Primero, decir a la COA que no se sienta, bueno, que por supuesto Luisa puntualmente nos ha pasado toda la información, el último documento oficioso también hemos leído todo, y no poner en duda en ningún momento que nosotros estamos informados muy bien. Pero yo quería ir un poquito más allá, y eso es lo que… Y luego, al hablar, Carlos, con respecto a los cursos de formación que nos podría dar el ICE, a mí me parece interesantísimo, porque nosotros docentes a veces, sobre todo en este tipo de cosas, o también, por ejemplo, ya desde hace tiempo en la aplicación de Bolonia, tenemos una carencia grande en saber cómo hacerlo. Es decir, se nos dice… pero estoy segura que mis compañeros coinciden y estamos de acuerdo en que necesitamos formación, pero para eso, para saber cómo aplicar Bolonia o cómo tenemos que plantear un máster, etcétera, porque están ahí los marcos legales o las guías Verifica o lo que sea, pero ahí dentro, eso es un marco bastante amplio, y entonces ahí dentro empiezan a crearse dudas y los grupos, los colectivos empiezan a fallar, porque empezamos a ver cosas diferentes todos y eso es más complicado. Entonces, pues no sé cuál será el procedimiento administrativo, legal, etcétera, económico, no sé, o para que haya formación para los profesores, pero yo estoy segura de que mis compañeros también coinciden que nos hace falta. Sí, yo quería… sobre este tema de la formación es lo que estamos también tratando de fortalecer en la CUA. De hecho, ahora vamos a empezar con estudiantes y también con profesores, a ofrecer profesionales también, porque ese es un tercer sector que tiene que estar o puede formar parte de comités y paneles de evaluación y tiene sus cosas que decir. Y informaremos puntualmente de las actividades de formación que vamos a hacer. Quería también añadir, aprovecho, en el fondo todo va un poco a lo mismo y espero que esta sesión haya cumplido en cierto modo este objetivo, que es el de crear y fomentar una cultura de calidad que es como el sustrato de luego la actividad de evaluación. Esa cultura de calidad se hace mediante el acompañamiento. Nosotros, en lo que has preguntado, podemos estar a vuestra disposición hasta el momento en que llega la solicitud formal de evaluación, que como hemos intentado explicar, ya desencadena otro mecanismo, donde nosotros enviamos unos evaluadores externos independientes con sus comités, pero hasta allí estamos a vuestra disposición. Y no solo esto, quería añadir que en estos nuevos criterios europeos que tenemos que cumplir y respecto de los cuales vamos a ser evaluados, se nos insiste mucho en que tenemos que contar con vosotros, con los grupos de interés, a la hora de diseñar las guías de evaluación y los protocolos que desarrollan las actividades. En este sentido, no solo es que seamos capaces de informaros de dudas puntuales que tenéis cuando estáis gestando una memoria de verificación de un máster, sino que a la hora de consultar y de redactar las guías y protocolos tenemos que tener las puertas abiertas a vosotros. Es decir, ese era un poco el objetivo de la reunión de hoy. No solo la colaboración con nosotros, no quería olvidar la colaboración, como ha dicho Fernando, y también Andy, con las universidades, que es muy importante. Sí. Bueno, les agradezco la respuesta que me han dado y creo que ahora tengo un poquito más claro cómo formular lo que quería decir. Me siento contestado, ¿no? Pero lo que quería hacer era un poco separar la idea de la calidad de la contratación en cómo afecta la calidad que ofrece un centro, que puede tener un máster y demás, de las reivindicaciones a lo mejor que en un momento dado pueda haber de que se estabilice mejor la plantilla o tal. En el sentido de que si es de hecho un centro tiene un 80% de interinidad, eso tiene que estar recogido y ser parte de su estructura. Entonces, esa es otra forma de que eso también afecte a cómo se evalúa esa calidad, ¿no? O sea, ya no estoy hablando de pedir que se estabilice la plantilla, sino, bueno, esa es otra batalla, probablemente toca con la administración y demás, como hemos dicho, pero al menos
Eso tiene que estar recogido en la evaluación, ¿no?, de la calidad del centro, y ahí era un poco como preguntaba yo a CUA acerca de cómo eso se recoge, pero vamos, que está bien, ya me siento contestado. No obstante, nosotros en el seguimiento, en la renovación de la acreditación de los títulos, pues nos hemos encontrado con lo que ha estado comentando Fernando. Los títulos, sobre todo los títulos que eran nuevos, pues tenían unas expectativas en principio de tener un perfil de contratación que luego no han podido cumplir. ¿Qué aparece, lógicamente, en nuestras evaluaciones? Pues en nuestras evaluaciones que están hechas por pares, por iguales, es decir, no viene gente extraña que no sepa contextualizar la situación de los centros y de la universidad, sino que yo siempre tranquilizo a los profesores universitarios y a las titulaciones diciendo los que van a ir a evaluaros tienen los mismos problemas que tenéis vosotros. Entonces, si nos llegan, por ejemplo, vuestros proyectos de títulos y una cuestión es dónde queréis llegar y otra cuestión es vuestra fotografía actual, puede ser una fotografía con unos niveles de interinidad muy elevados y unos niveles de interinidad muy elevados que lógicamente no son óptimos ni son lo deseable. Entonces, por una parte, seréis evaluados por otros profesores de otras titulaciones, de otras comunidades autónomas, donde pueden tener situaciones parecidas, pero puede llegar el momento donde ante una situación de interinidad elevadísima, pues puedan decir esto no asegura la calidad del título y podría ser sujeto de una evaluación desfavorable. Dicho esto, contextualización, si hay unos niveles en principio de interinidad que puedan poner en riesgo la calidad de la enseñanza, pues podría ser susceptible de una evaluación desfavorable. ¿Cómo actúa la CPUA en los informes que estamos haciendo de seguimiento, tanto de renovación de la acreditación? Pues en muchas ocasiones, teniendo en cuenta el contexto económico, teniendo en cuenta la normativa legal, con una tasa de reposición muy baja, pues diciendo los valores actuales de profesorado asociado, para el caso de la Universidad de Zaragoza, me estoy acordando de algunos títulos en concreto, pues no son los más óptimos, por lo que se recomienda a la Universidad de Zaragoza que en el momento en que haya posibilidades efectivas de contratación y de mejora del perfil del profesorado, pues que produzca la consolidación. Es decir, no se puede suspender un título por situaciones en principio que no son sobrevenidas, que han sido sobrevenidas. Pero claro, cuando estamos en un proceso de implantación, de creación ex novo, pues sí que ahí es posible decir, en este momento quizás no se den las circunstancias más adecuadas para asegurar la calidad de ese título. ¿Podemos establecer a priori umbrales de cuántos son el umbral idóneo de profesores estables interinos? Pues no podemos hacerlo. Eso lo realizarán en principio los evaluadores, porque lo único que marca la normativa en estos momentos es para los máster 15% de doctores. Y con esa salvedad que ha dicho Óscar de ¿contamos cabezas o contamos implantación ECTS? Para mí la respuesta es implantación ECTS. Lo otro nos lleva a falsear la realidad realmente. Tenemos que contar que un 15% de los créditos ECTS, que se pueda tener a lo mejor, como no está marcado en la normativa, un poco más de manga ancha, pero en principio eso nos llevaría a la picaresca de directamente cojo a un doctor que pasa por aquí, le hago que se pase un día por el hall del centro, ya cumplo el 15%, ¿no? Tenemos que asegurar en principio un número de créditos impartidos por doctores suficiente y si no existen dentro del centro, pues acudir a lo mejor a alianzas estratégicas puntuales con colaboraciones externas con gente que tenga el título de doctor que estén en las universidades. Entonces, un poquito es este el camino, quizás no sea muy claro en la respuesta, pero creo que es eso. Os evaluarán en principio gente que está en contextos similares a los vuestros, con lo cual no se van a llevar una sorpresa respecto a esas interinidades, pero un proyecto nuevo que esté basado exclusivamente en unos interinidades excesivas, pues lógicamente tiene un punto débil bastante fuerte. Allí lo que había comentado Óscar, en principio no se puede decir que aparezcan el nombre y apellidos de todos los profesores, pero sí el núcleo estable, el núcleo con el que sí que sé que voy a contar el próximo año porque sí que están en plantilla. Gracias. Si no hay ninguna pregunta más, ¿no hay nadie que quiera preguntar nada? Bueno, pues si os parece, levantamos la sesión. Muy agradecidos de vuestra presencia y de las cuestiones tan interesantes y que tanto miedo nos dan que nos acabáis de contar. Bueno, y gracias a todos los asistentes.